Estamos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte y también a nuestros amigos que nos escuchan. Jorge, pues hoy vamos a modificar un poco el tema del que veníamos hablando. Ya concluimos este tema de las obligaciones fiscales, cómo prevenir incumplimientos y cómo atender posibles actos de autoridad. Y esta vez quiero que hablemos de una ley que ahorita está sonando mucho en redes sociales, que también se está comentando entre los profesionales, y es la ley antilavado. En realidad no se llama así. La ley se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y es una ley que, aunque ahorita se está comentando muchísimo, es con motivo de una posible reforma que viene, que trae algunas nuevas obligaciones, algunas modificaciones y seguramente también la ampliación de algunos umbrales, pero al día de hoy quiero tener un primer acercamiento respecto de esta ley antilavado, mejor conocida. Y es que algunos le dicen ley antilavado, algunos los hablan como obligaciones de PLD, es decir, de prevención de lavado de dinero, y algunos le llaman con este nombre de la Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, pero en cualquier forma que se le llame es lo mismo. Lo más importante de esta ley, Jorge, son tres principales cosas. La primera, que es una ley vigente. Fíjate que esta ley, a pesar de que en muchos negocios aparece nueva, en realidad entró en vigor desde el 2013 y está vigente y la autoridad vigila su cumplimiento, aunque no ha sido muy continuo, como lo es en materia fiscal, la revisión del cumplimiento de las contribuciones. Yo creo que también la novedad de esta norma y el hecho de que no sea una norma que a todos los obliga es lo que hace que no tengamos noticia tan seguido de que la autoridad ya está revisando estas obligaciones. Sin embargo, lo cierto es que las obligaciones que impone esta ley son vigentes y las autoridades fiscales ya las están vigilando. De hecho, Jorge, ¿por qué en este programa hablamos de eso? Porque la autoridad que vigila el cumplimiento de esta ley antilavado es el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, ambas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aún y cuando no sea una materia fiscal, porque no tiene que ver con contribuciones, Jorge, lo cierto es que a quien se le ha encomendado la vigilancia del cumplimiento en la presentación de las obligaciones que implica esta ley es al Servicio de Administración Tributaria. Y lo hace en un procedimiento de visita principalmente, en el cual solicita información a los contribuyentes para verificar que han cumplido con las obligaciones. Entonces, primer punto, es una ley y se encuentra vigente. Segundo punto, hay tres obligaciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta respecto de lo que establece esta ley. Y son tres principales. La primera de ellas, que se tiene que dar cuando es sujeto obligado, una alta en el portal justamente de este portal antilavado, así se le llama. El segundo, se tiene que hacer identificación de las operaciones que implican cierto riesgo. Y para esto vamos a hablar de un término que señala la ley, actividad vulnerable. Las actividades vulnerables, Jorge, son aquellas operaciones que han sido identificadas por el legislador en el artículo 17 de esta ley antilavado, que por su naturaleza propia o por su volumen pueden ser utilizadas para ocultar el origen ilícito de ciertos recursos. Es decir, a nivel internacional, porque esto hay que decirlo también, no es una invención mexicana, a nivel internacional, los órganos que se dedican a vigilar el cumplimiento normativo y a tratar de establecer cierto equilibrio en el cumplimiento de las obligaciones de los empresarios en todo el mundo, porque vivimos en una economía globalizada, pues ellos se han encomendado establecer ciertas reglas. Y los países que están de acuerdo con esas reglas suscriben formar parte de estos grupos y dentro de ellos está México. Entonces, a México se le ha invitado a incluir este tipo de políticas para efecto de evitar el uso de recursos de procedencia ilícita en operaciones que puedan tener, pues el objeto, vale la pena decirlo, de lavar ese dinero, ¿no? Es decir, hacer dinero de procedencia ilegal, hacerlo legal o pasarlo a curso legal. Entonces, la obligación principal de esta ley es identificar a las personas que celebran las operaciones. Es decir, no te atribuyen a ti la tarea de que te vayas a investigar si los recursos son de procedencia lícita o ilícita, no. Simple y sencillamente, en las operaciones que tú celebres, tienes que formar un cuadernillo en el cual vas a identificar a la persona con la que celebras, sea persona física o sea persona moral.
y vas a preguntar si el origen de esos recursos es de procedencia lícita. No tienes una obligación de investigar, estimado Jorge, sino únicamente de llenar un formulario en el cual tú recabes la información para poder identificar a la persona que celebra esa operación. Entonces, el primero, darse de alta; el segundo, la identificación; y la tercera obligación, de las más recurrentes, es presentar avisos. Cuando un contribuyente se encuentra obligado a presentar avisos, es porque celebra operaciones que superan los umbrales. Vamos a poner solamente 2 ejemplos, Jorge, porque es una ley un poco amplia, pero, por ejemplo, las personas que se dedican a los servicios de construcción y desarrollan viviendas, y estas viviendas ellos además las comercializan, es decir, compran y venden. Estas personas, cuando celebran una operación superior a los 907,000 pesos, entonces ellos tienen la labor de identificar a la persona con quien celebran esa operación, y además tienen que presentar un aviso que se presenta justamente en el portal antilavado, en el cual suben la información necesaria para que la UIF pueda procesarla. Yo creo que en muchas ocasiones nosotros ya tenemos convivencia con esto, Jorge, porque parte de las personas que realizan esta labor son los fedatarios públicos. Los notarios públicos son personas que ya realizan este tipo de cuestionamientos, y cuando vamos y compramos una casa nos piden todos nuestros datos de identificación. Bueno, pues así como ellos, hay otras personas obligadas. Pero entonces las 3 obligaciones es la alta, la identificación de las personas que celebran operaciones y también la presentación de los avisos, solamente en el caso de que superemos los umbrales. Hay 2 obligaciones más en la ley. La primera, capacitar al personal que va a estar encargado del cumplimiento de estas normas de antilavado, y la siguiente, brindar las facilidades a las autoridades en caso de que ellas requieran información o quieran verificar el cumplimiento de estas obligaciones. Por último, dijimos que íbamos a tocar 3 temas. El tercero es quiénes son los sujetos obligados. Y son varias fracciones las que prevé el artículo 17, si a alguien le interesa. En el artículo 17 de esta ley antilavado, así conocida, ahí vienen enumerados, pero vamos a decir los más habituales. Son las personas que ofrecen tarjetas de crédito o de servicios, incluso monederos; las personas que ofrecen vales, cupones o certificados para efecto de utilizarlos en ciertas tiendas; aquellas personas que se dedican a otorgar préstamos o créditos con independencia de si es con o sin garantía; las personas que se dedican al servicio de desarrollo o de construcción de viviendas y que implican la venta de estas; aquellas personas que se dedican al comercio de piedras preciosas, de joyería o de relojes; las personas que se dedican a las subastas de arte, estas personas también son obligadas, así como aquellas personas que se dedican al traslado o custodia de bienes, de dinero y de valores; y por último, de los cuales que ya está resultando muy habitual, aquellos que comercian con activos virtuales. Todas estas personas, Jorge, incluyendo algunas otras más que vienen previstas, reitero, en el artículo 17 de la ley antilavado, tienen las obligaciones de poder identificar a las personas con quienes celebran operaciones. ¿Y por qué es importante hablar de estos 3 puntos, Jorge? Porque la autoridad fiscal aquí en Veracruz ya está realizando algunas observaciones, ya está realizando visitas, y las multas, te lo puedo decir, son multas de 200,000 pesos para arriba, porque cada una de estas obligaciones impone una posible multa de 22,000 pesos en lo individual, pero es una multa por omisión. Entonces, más vale prevenir. El consejo del día de hoy es que se acerquen con su abogado de confianza, ya sea afín a la materia de PLD o de prevención de lavado de dinero, o en materia fiscal, para efecto de que puedan asesorarles si están obligados a cumplir y cómo hacerlo. Claro que sí, Mario. Como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Fuerte abrazo, Jorge. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa, presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.